Nos hemos visto también en la parte de hongos, ¿no? Donde traté de abarcar la gran mayoría de hongos patogénicos y de importancia clínica. Ahora estamos pasando a otro tema interesante, un tema bastante apasionante, que son los virus, la virología. Bueno, me han asignado este tema. Vamos a tocar un poco de los virus, de los poxvirus, que es una familia eh, que contiene algunos de los virus más grandes hasta ahora descritos, ¿ya? Si nosotros hacemos un símil y lo comparamos, por ejemplo, con la hepatitis C, que es un flavivirus y tiene una organización genómica muy simple, ¿ya? Como la hepatitis C, aproximadamente algo de 10.000 bases solamente en su ARN, ¿ya? Un tamaño de 30, 40 nanómetros, ¿no? Si hacemos el símil con los poxvirus, para que ustedes se den cuenta la idea, para que tengan una idea de la complejidad, los poxvirus pueden llegar a medir hasta 230, 240 nanómetros, o sea, es grande, es un virus grande, pero además tiene una organización genómica mucho más compleja. Estamos hablando de un ADN bicatenario, o sea, son dos hebras de ADN, y más o menos tiene una longitud de 190.000 pares de bases. Cuando hablamos de ADNs, hablamos de pares de bases. Cuando hablamos de ARNs, hablamos de bases simplemente, porque el ARN, por lo general, viene como una sola hebra, aunque hay virus que tienen en su genoma un ARN de doble cadena, ¿ya? Acuérdense que el ARN, para diferenciarlo del ADN, tenemos que ver sus bases, ¿no? Normalmente el ADN tiene adenina, tiene timina, guanina y citosina, mientras que el ARN tiene, en vez de timina, tiene uracilo, ¿ya? Eso es importante, es una forma de diferenciar estos dos ácidos nucleicos. Entonces, como los virus son estructuras que prácticamente dependen de su organización genómica, de su genoma, entonces prácticamente nosotros tenemos que tener una idea de la clasificación de Baltimore, que es una clasificación que está diseñada precisamente para diferenciar estos virus en base a su organización genómica, ¿ya? Ustedes van a ver que existen aproximadamente 7 tipos o 7 grupos dentro de esta clasificación. Y estos poxvirus, como son virus que tienen un genoma ADN bicatenario, podríamos incluirlos dentro del primer grupo, ¿ya? Mientras que el coronavirus, el SARS-CoV-2, lo podemos incluir dentro del grupo 4, que son ARNs monocatenarios en sentido positivo, ¿ya? Doctor, El SARS-CoV, sí. disculpe, ¿está pasando las diapositivas o...? No, no, no estoy pasando nada Ah, todavía. ya, Estamos está bien. haciendo simplemente un preámbulo. Ya, disculpe, doctor, gracias. Es un prólogo simplemente. Entonces, el SARS-CoV-2 tiene una organización genómica un poco más compleja que la hepatitis C, ¿no? Tiene algo de 30.000 bases. Es un ARN también en sentido positivo y está incluido en el grupo 4, igual que el flavivirus hepatitis C, ¿ya? Entonces, para que ustedes se den una idea, 40, el SARS-CoV-2 tiene algo de 118, 120 nanómetros, y los poxvirus, el virus más representativo de esta familia, la viruela, está en un promedio de 230 nanómetros. O sea, definitivamente estos son los virus más grandes hasta ahora descritos, ¿no? Y por supuesto con una organización genómica mucho más compleja. Estamos hablando de un ADN bicatenario. Eso lo coloca en la escala evolutiva mucho más arriba. Los ARN monocatenarios con sentido positivo, digamos, son uno de los virus más antiguos, ¿no? Menos evolucionados. Prácticamente podríamos decir que estos virus son fósiles vivientes, ¿ya? Y datarían de aproximadamente 4.000 millones de años, nada menos, ¿ya? Vamos a ver. Ahora comenzamos. Para que se den una idea de la evolución, ¿no? En el eón adiano o ádico, comenzó como una sopa primordial en el que todos los elementos iban conjugándose, ¿ya? Y formando una suerte de moléculas, ¿no? Decimos que en el adiano, en este eón, uno de los primeros, estamos hablando de que el sistema solar tiene aproximadamente 4.600 millones de años, ¿ya? La Tierra también por ahí, pero al momento de formarse era una roca incandescente con algunos elementos químicos que han ido juntándose al azar y formando moléculas, ¿no? Existe una teoría bastante aceptada hasta el momento,
que se conoce como el virus, o perdón, el mundo del ARN. ¿Ya? Así se conoce, mundo del ARN, RNA War. ¿Qué cosa trata de explicar esta hipótesis? Lo que trata de explicar es que el inicio de la vida se basó en la formación de ARN. ¿Ya? ARN que se formaba o que dependía no de proteínas como ARN polimerasas, sino simplemente por enlaces de tipo hidrofóbicos. Así se fueron polimerizando en esa época las primeras cadenas de ARN. ¿Ya? Estos sistemas de ARN que se formaban, estos sistemas incipientes, también estaban, digamos, expuestos a que otras secuencias que no pertenecían al sistema, secuencias foráneas, puedan intervenir y aprovechar ese sitio o esa capacidad catalítica de los ARN y también polimerizarse, siendo un ARN foráneo al sistema. Ahí comenzó el nacimiento de los primeros virus. ¿Ya? En realidad, esto es una teoría un poco compleja, se los dejo ahí, tengo los artículos, ¿ya? Para que ustedes lo revisen más a profundidad. ¿Ya? Pero la vida habría, según esta teoría, según reza esta teoría, habría iniciado por la formación de ARNs incipientes. A partir del ARN se habría formado ADNs y así habría empezado la evolución. Entonces, de aquí nos permite colegir que los primeros virus que aparecieron fueron virus ARN monocatenarios o single-stranded en sentido positivo. ¿Qué quiere decir un ARN monocatenario en sentido positivo? Bueno, es un virus que al inyectar su genoma al citoplasma directamente va a ir dirigido hacia el ribosoma y no va a necesitar reacciones enzimáticas previas para que pueda generar un ARN mensajero, como sí ocurre, por ejemplo, en el ébola y en la influenza. ¿Ya? En el ébola y en la influenza tenemos ARNs en sentidos negativos, por tanto necesita la presencia de una enzima constitutiva del virus que permitan transformarlo en ARN en sentido positivo y recién haya traducción de proteínas. ¿Ya? No es el caso del SARS-CoV-2, que pertenece al grupo 4 de Baltimore, y que es un ARN en sentido positivo. Ese material genético le permitiría ir directamente al ribosoma y traducir proteínas. Directamente, sin ningún procesamiento previo. O sea, los nidovirales, que es este gran orden de virus donde está contenido los coronavirus, la familia Coronaviridae, serían pues virus antiquísimos, ¿no? Y datarían de aproximadamente 4.000 millones de años. Nada más y nada menos que fósiles vivientes. Bueno, eso es más o menos la evolución. Sin embargo, existen algunos factores propios del hombre, propios de las sociedades, algunos factores sociopolíticos, algunos factores climáticos, algunos factores tecnológicos que han ayudado a que estos virus o estos microorganismos normalmente constreñidos a algunas regiones particulares encuentren facilidad para diseminarse. ¿Ya? Uno de estos hitos históricos fue el descubrimiento de América, ¿no? En el que Colón, al llegar a sitios vírgenes, a las Indias, esparció el sarampión y la viruela, el smallpox. La viruela y el sarampión fueron difundidos, diseminados gracias al descubrimiento de América. Y por supuesto, asoló o diezmó nuestras civilizaciones antiguas como la azteca y la inca, ¿no? Al momento de entrar en contacto con estos virus nuevos para América en ese entonces. ¿Ya? Tampoco podemos dejar de lado el hecho de la contribución de las guerras en la diseminación de estas enfermedades, ¿no? Ahí podemos ver guerras clásicas, pero también no podemos pasar por alto la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que tuvo su fin ahora, este mes, el 7, el 11, entre el 7, no me acuerdo exactamente, pero sí en noviembre de 1918. Termina la guerra, firman un armisticio los aliados con los que estaban en guerra, ¿no? Con los países beligerantes. Entonces, ¿qué pasó aquí? Bueno, más o menos en marzo, frisando marzo de 1918, se comienza a evidenciar la aparición de casos nuevos de una gripe desconocida hasta el momento, ¿ya? Que se le llamó gripe española, por el hecho simple de que España, como no era un país beligerante,
no tenía censura en su prensa. Por tanto, la prensa tenía libertad de echar luces sobre la aparición de estos nuevos casos, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos. El paciente cero en la influenza del H1N1, en esta gripe española, apareció en Kansas, ¿no? Entonces, la historia de por qué se le llama gripe española estriba precisamente en eso, ¿no? En que como España no era un país beligerante, tenía su prensa sin censura. Así que España era casi uno de los únicos países que le daba tribuna a la aparición de esta nueva enfermedad. Lógicamente, a los países beligerantes no les convenía que el resto supiera que sus tropas estaban siendo diezmadas por un virus nuevo, ¿no? Entonces había censura. Por eso es que se le llama gripe española, pero en realidad su origen es norteamericano, e incluso hay algunos que plantean la posibilidad de que haya sido chino. El hecho de que haya movilización de grandes cantidades de tropas permitió la diseminación de esta enfermedad del H1N1 y, por supuesto, conllevó a una gran mortalidad de aproximadamente 50 millones de personas, nada menos. Bueno, posteriormente, con la trata de esclavos, también hubo facilidad de diseminar algunas enfermedades que estaban simplemente confinadas en algunas regiones del África, ¿no? Y el predecesor del SARS-CoV-2 de esta epidemia es el SARS-CoV que emergió más o menos en el 2002, entre el 2002 y el 2004. Felizmente no llegó a expandirse y llegar a ser una epidemia, simplemente se quedó localizado en 26 países vecinos, ¿no? Esta enfermedad emergió en la provincia de Guangdong, cercana con Hong Kong, en China, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que de alguna forma ayudó a que este SARS-CoV-1, se podría decir, se diseminase? Bueno, el hecho de que en esta época ya comenzaba a existir una mayor cantidad de vuelos internacionales, los vuelos se estaban abaratando, entonces la gente tenía más acceso a los vuelos, por lo que se hizo más fácil su diseminación. Felizmente no llegó a hacerse una epidemia, ¿no? Existen también factores urbanísticos, ¿no? Conforme la población mundial crece, es necesario que la población eh, irrumpa sobre territorios vírgenes para formar sus nuevas urbanizaciones, ¿no? Esto trajo el problema del VIH. El VIH, ya desde la década del 20, 30, se veía que el virus de la inmunodeficiencia en simios ya estaba pasando a algunos cazadores que tenían la osadía de invadir esos territorios vírgenes, ¿no? Por supuesto, aparejado con la urbanización. Entonces comenzaron a invadir más zonas vírgenes, tuvieron acceso a este virus nuevo, que era el virus del simio, de la inmunodeficiencia del simio, y habría generado el salto necesario, o sea, las mutaciones necesarias para que este virus pueda tener capacidad de infectar a seres humanos. Nació el virus de la inmunodeficiencia humana, cuyos primeros casos se vieron en los 80. Pero ya la transmisión, el salto interespecie, ya se venía gestando desde la década del 20. Precisamente por este problema de la urbanización y de la invasión de territorios vírgenes. Bueno, vamos al tema. ¿Qué cosa es la familia Poxvirus? Bueno, Pox viene de vesícula, de pústula. ¿Ya? Entonces, los miembros de esta familia producirán enfermedades asociadas con exantemas vesiculares, ¿no? Con formación de pústulas. Esta familia está dividida básicamente en dos subfamilias, ¿ya? Que son dependiendo de los virus que infecten tanto a insectos como a vertebrados. Por supuesto, la parte de Entomopoxviridae, que es la subfamilia de la familia Poxvirus, no nos va a interesar porque en este grupo simplemente vamos a encontrar la presencia de virus que infectan a insectos. No nos interesa. A nosotros nos interesa los poxvirus que están asociados a infecciones a vertebrados. Por tanto, los Cordopoxviridae, o sea, la subfamilia Cordopoxviridae, sí nos va a interesar porque va a tener esencialmente tres géneros importantes a considerar en la infección humana. El género, aquí lo tienen, Molluspoxviridae, donde encontramos al molusco contagioso. Tenemos el género Parapoxvirus, donde está el ORF, ¿no? Por ejemplo.
y el género ortopoxvirus, que es donde se encuentra la mayor cantidad de virus con gran virulencia. Aquí encontramos, por ejemplo, a la viruela, encontramos al monkeypox, encontramos al cowpox, ¿ya? Que es la viruela del mono, la viruela de la vaca. ¿Ya? Entonces, esto sí tiene potencial de matar al huésped. O sea, estas sí son, los que están incluidos en este género, sí son virus peligrosos porque pueden matar al huésped. Mientras que los antecedentes generalmente provocan simples lesiones localizadas y no implica un riesgo mayor para el huésped. ¿Ya? Entonces, los que nos interesan a nosotros son los del género ortopoxvirus porque incluye virus con potencial virulento alto, ¿ya? O sea, puede matar al huésped. A la cabeza tenemos a la viruela. Entonces, recapitulamos. Poxvirus es la familia Poxvirus, que se divide en dos subfamilias dependiendo de a quién infecta. Será Entomopoxviridae, subfamilia Entomopoxviridae, si sus virus infectan insectos. Y será Cordopoxviridae si los virus que están contenidos en esta categoría infectan vertebrados, ¿no? De esta subfamilia Cordopoxviridae encontramos tres géneros esenciales: el Molluscipoxviridae, el Molluscipoxviridae, el Parapoxviridae y el Ortopoxviridae. De estos tres, los que más relevancia tienen en cuanto a la mortalidad son los que están incluidos en el género Ortopoxvirus, Ortopoxvirus o Ortopoxviridae, ¿ya? Aquí tenemos un cuadrito interesante, enfermedades producidas por poxvirus, la familia, lógicamente. Tenemos a la cabeza la viruela. Solamente de todos estos encontramos que la viruela y el molusco contagioso encuentran en el ser humano su principal reservorio, ¿ya? Viruela, molusco contagioso, reservorio principal, humanos. Mientras que el resto, como la vaccinia, que es la viruela de la vaca, el ORF, ¿ya? Que afecta a cabras, a ovejas, las pseudoviruelas, por ejemplo, o la viruela del mono, lo que les dije, el monkeypox, estas de aquí son generalmente enfermedades que si se presentan en el ser humano son zoonosis, ¿no? Porque son enfermedades que encuentran como reservorio a ciertos animales y que al pasar hacia el ser humano producen zoonosis. Entonces, de todos estos, la viruela y el molusco contagioso son virus que tienen como reservorio principal al ser humano, los únicos, ¿ya? Aquí tenemos la subfamilia que nos interesa, que tiene relevancia clínica porque son los que infectan a los vertebrados, los Cordopoxviridae, la subfamilia de la gran familia que es los Poxviridae, ¿no? Esta subfamilia, Cordopoxviridae, que infecta vertebrados, se divide en géneros. Acá tenemos 4 géneros, pero lo que nos interesa a nosotros son los 3 primeros, ¿no? El Orthopoxviridae, que incluye a los virus más virulentos, más patógenos. Parapoxvirus, está incluido acá algunas lesiones como el ORF y como la pseudoviruela, que son lesiones generalmente únicas, ¿ya? Muy benignas. Ustedes van a ver, tengo fotos más adelante, las lesiones le dicen del ordeñador, porque en el momento de entrar en contacto con las lesiones de la ubre de la vaca, va a quedar ahí marcado, ¿no? Una lesión papular, una lesión vesicular o pustulosa, y no evoluciona más, se queda ahí nada más confinado en la piel. Eso es lo bueno. Igual el ORF. Entre estas dos enfermedades casi es imposible hacer la distinción, porque tiene casi las mismas manifestaciones clínicas, que son esencialmente de tipo cosméticas, ¿ya? Y el molusco contagioso, que lo vamos a ver más adelante, generalmente está presente en niños, ¿no? También es de presentación benigna, ¿no? Simplemente se forman pápulas y tiene también pues un componente meramente estético, ¿no? Poxvirus responsables de infecciones en humanos. Bueno, eso es lo que nos interesa, ¿no? Ortopoxvirus, parapoxvirus. Ortopoxvirus, dijimos, reúne a los virus que tienen mucho mayor virulencia. Tenemos a la cabeza viruela, la vacuna, que es la viruela vacuna. De ahí viene el nombre de vacuna. Mira, vaca en latín es vaca con doble C, ¿ya?
Si nosotros decimos viruela de la vaca, en latín, como hizo su presentación, la primera publicación al respecto, este señor Jenner, Edward Jenner, en 1796, él lo publicó en latín. Siempre fue hasta inicios del siglo XX, en medicina, siempre fue una corriente con bastante influencia el hecho de utilizar palabras latinas. Usted se debe dar cuenta cuando estudian anatomía, en fin. Entonces, Edward Jenner, al poner título a su descubrimiento, que ya lo vamos a ver más adelante, él puso Variolae vaccine, que significa viruela de la vaca en latín, ¿no? De ahí viene el nombre vacuna, de vaca. La vacuna que nos hemos puesto del SARS-CoV-2 viene de vaca, ¿ya? Vamos a ver por qué se le puso ese nombre más adelante, no se precipiten. Entonces ahí tenemos la viruela, el cowpox o la viruela vacuna, el monkeypox o la viruela del mono, ¿no? Y aquí tenemos a la zoonosis. Como dije, los reservorios que tienen a los humanos, o sea, los reservorios humanos exclusivos son solamente 2 virus, que son el molusco contagioso y la viruela. El resto son, si es que se presentan humanos, son zoonosis, ¿ya? Ahí tenemos el cowpox, por ejemplo. Fíjense, la inoculación es cutánea. Y miren acá, fallecimiento posible. No es coincidencia que el cowpox y el monkeypox pertenezcan al orthopoxvirus, o sea, a este género que dije que era virulento. ¿Por qué? Porque el fallecimiento es posible tanto en cowpox como en monkeypox, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Mientras que si vamos al ORF, que es simplemente benigno, o sea, no tiene una diseminación mayor, fíjense, fallecimiento no hay. Signos sistémicos es muy raro. Simplemente se limita a presentar nódulos, ¿no? Entonces, esa es una idea que ya deben tener fija en la memoria. Los que pertenecen al género Orthopoxviridae o Orthopoxvirus son virus muy virulentos que pueden llevar a la muerte, ¿ya? Aunque la viruela se llegó a extinguir, en el 80 se declaró extinta, existen todavía el cowpox y el monkeypox que tienen un alto riesgo de pasar al ser humano y provocarles la muerte, ¿ya? Por eso es importante que se mantenga todavía los estudios en cuanto a la vacunación de la viruela, ¿no? Vamos a la enfermedad prototípica de esta familia, de los poxvirus, la viruela. La viruela, su reservorio humano es el único, no tiene otro reservorio, ¿ya? O sea, la viruela solamente existe en el humano, así como tenemos la viruela como es conocida. Se dice que aproximadamente se puede haber presentado durante la formación de los primeros asentamientos agrícolas hace 10.000 años, ¿ya? Una evidencia tangible, ¿ya? de la afección de la viruela en esas épocas fue la presencia de momias con lesiones deformantes, ¿ya? Entonces, las momias egipcias, algunas tenían lesiones deformantes en la cara compatibles con viruela. Entonces, esa ya fue una evidencia tangible de la presencia de este virus en épocas remotas, ¿ya? En el siglo XVIII, para que se den una idea, 1700, ¿no? En Inglaterra la mortalidad llegaba a 40.000 por año, perdón, a 400.000 por año. O sea, era de gran mortalidad, ¿no? Era un virus de gran mortalidad debido a que era fácil, tenía un contagio muy sencillo, o sea, es por vía respiratoria, pero también por fómites, ¿ya? Y felizmente, en el caso del SARS-CoV-2, no tiene la mortalidad de la viruela, aunque sí comparten algunos aspectos en el contagio, la mortalidad no es tan alta como en la viruela, ¿ya? La viruela sí te mata, en el SARS-CoV-2 te mata también, pero es mucho menor la mortalidad. Por eso es que la viruela todavía sigue en agenda, pese a ser ya una enfermedad erradicada, por cuanto a que es posible la utilización de este virus en guerras biotecnológicas, ¿no?
Por eso es que todavía permanece la investigación en este virus. Si es que alguien logra no solamente hacerse de la viruela como un arma biológica, sino además aumentarle la virulencia, tiene la guerra ganada. ¿Ya? Muy peligrosa es esta cepa. ¿Qué pasó en 1796? Marcó un hito histórico en el que Edward Jenner se dio cuenta que los individuos que entraban en contacto directo con las vacas, en fin, en los establos, tenían una resistencia rara al desarrollo de viruela. Se dio cuenta que los individuos que trabajaban, ordeñaban y que estaban en asociación directa con los establos, producían la enfermedad, pero en mucho menor porcentaje que en la población en general. Entonces, asoció a que el contacto con la viruela vacuna de la vaca podía conferirle de alguna forma algún tipo de resistencia inmunológica. Bueno, no, en ese momento no se conocía nada de inmunología, ¿no? Uno de los primeros en hablar de inmunología fue Ehrlich, ya, en el siglo XIX, ahorita estamos en el siglo XVIII. O sea, no se sabía absolutamente nada, pero confería alguna resistencia. ¿Ya? Hasta ese momento es lo que había evidenciado Edward Jenner. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa hizo? Bueno, trató de modificar la variolización, que era el método que hasta el momento se usaba, ¿en qué consistía la variolización? Bueno, tenía un individuo enfermo, le sacaba, retiraba pústulas y se lo llevaba y a través de incisiones se lo introducía a un individuo sano. ¿Ya? Entonces, este generaba resistencia, pero también había el peligro de que se muera. O sea, la mortalidad por la variolización, que es precedente de la vacunación, era alta. Entonces, Edward Jenner se dio cuenta que se podía utilizar la viruela de la vaca, que era mucho menos virulenta, ya, pero que también confería resistencia a la producción de la viruela, ¿no? Y este experimento lo hizo con James Phipps. Lean, si quieren saber algo de la historia, este fue el primer niño que se inoculó, podríamos decirlo, o en el que se utilizó pus de las vacas, o sea, de la viruela vacuna, en su bracito. Acá tengo una fotito, acá tengo una foto, fíjense. Ahí está Edward Jenner y este es James Phipps. Se le está introduciendo las pústulas de la vaca al niño. Este niño evidentemente generó una enfermedad, desarrolló viruela, pero una viruela muy benigna. ¿Ya? Generó las lesiones vesiculares, pustulosas, pero se autolimitaron. Y este paciente jamás desarrolló viruela. ¿Ya? Importante. Entonces, un hito histórico en el manejo de viruela, Edward Jenner. Era un boticario inglés de Berkeley. En 1881, Louis Pasteur es prácticamente uno de los primeros en introducir un método científico al estudio de la bacteriología. O sea, en bacteriología, Louis Pasteur es uno de los primeros en darle un giro más científico, más académico. Y él ya en 1881, fíjense la época, miren, en 1881, en 1884, 86, Hans Gram proponía su tinción de Gram. O sea, esta es una época crítica para el desarrollo científico, sobre todo de la bacteriología. ¿Ya? En el 81, Louis Pasteur hacía la utilización de la vacuna, ¿ya?, como un método general. ¿Ya? Tiene un estudio importante, averígualo, un estudio publicado con el nombre Le vaccin di carbone, o sea, la vacuna contra el carbunclo. ¿Ya? Y resultó que él fue el primero en incluir la palabra vacuna, que era privativo de la viruela, porque estamos hablando de viruela vacuna, pero utilizarlo para otras enfermedades. O sea, el que popularizó el término de vacuna, como hoy lo conocemos, fue Louis Pasteur. ¿Ya? En la década del 50, para que vean ustedes, la URSS fue el primero en proponer un método de erradicación de la viruela con una estrategia agresiva de vacunación. ¿Ya? Y se logró una cobertura de más del 80% y se logró disminuir bastante la mortalidad. Esto, lógicamente, fue observado por la OMS, ¿no? Y ellos propusieron también erradicación en base a la experiencia soviética,
en 1953. ¿Ya? En el 1953 utilizaron se plantearon como meta la erradicación y la cobertura a nivel mundial, lográndose la extinción completa del virus en 1980, 30 años después. ¿Ya? Ahí está. 1980, erradicación completa de la viruela. De la viruela, ¿ah? Porque también hay zoonosis que todavía existen, como el monkeypox, el cowpox, ¿no? Son viruelas zoonóticas, o sea, todavía tienen potencial de saltar al ser humano. Pero la viruela que tenía como reservorio único al hombre está extinta. Aquí está Edward Jenner, boticario, cirujano inglés. No sé si alguno ha escuchado del conde de Mirabeau. No, es una figura política importante. A pesar de ser noble, fue elegido como representante del tercer estado durante los estados generales convocados por Luis XVI. ¿Qué pasó? Bueno, este señor, alto, de apariencia imponente, gran orador, sufrió de viruelas. ¿Ya? Y eso le dejó marcas evidentes que lógicamente no se notan mucho en las fotos. Bueno, en las pinturas de la época trataron de disimularlos, pero quedó bastante afectado estéticamente por la viruela. ¿Ya? Tanto así que su padre le agarró odio por eso. ¿Ya? Lo consideraba feo, porque, como se dice en la literatura, estaba picado de viruelas. ¿Ya? Un personaje histórico que sufrió, no murió felizmente, pero sí quedó con las secuelas, con esas cicatrices que normalmente deja la viruela y que no deja, sin embargo, la varicela. Ya vamos a ver más adelante algunas diferencias. Aquí tenemos una momia egipcia donde ya se manifiesta alguna deformación, ¿no? Algunas lesiones eh, producto de la infección por viruela. La viruela, estos virus tienen gran afinidad por piel, ¿ah? O sea que al momento de hacer virosis, o sea, al momento de hacer viremias, o sea, al momento de encontrar gran cantidad de virus en sangre, estas se van inmediatamente hacia la piel, por eso es que forma vesículas y posteriormente pústulas. O sea, tiene gran tropismo hacia la piel. Bueno, ¿qué pasó en la España o en las Indias, que era en ese momento territorio español del siglo XIX, primeros años del siglo XIX? Fíjense lo que ocurre, ¿eh? 29 de julio de 1803, un bando real reza lo siguiente. El rey dice, celoso de sus vasallos, se ha servido resolver, ¿ya?, a costa del real erario, la inoculación de la vacuna, acreditada en España y en casi toda Europa como un preservativo de las viruelas naturales. Para ese fin mandó nada más y nada menos que a su médico de cámara, que era el señor Javier Balmis. ¿Ya? Le dijo que vaya hacia las Américas porque había sido reportado un aumento de casos bastante preocupante en Santa Fe de Bogotá, en Colombia, la actual Colombia. Y lo mandó a su médico, nada más, a su médico de confianza, su médico de cámara, y lo mandó con varios niños para que vayan haciendo la inoculación en el viaje, cosa que ya tengo varios niños inoculados y puedo a partir de esto utilizar para otros niños y para otras personas, ¿no? O sea, ya se ve ya la preocupación del rey en ese momento para tratar de erradicar la viruela en sus territorios. Y por supuesto, ya utilizando lo que se había descubierto hace apenas unos años, ¿no? Porque este es 1803. Edward Jenner publicó su artículo en 1796, o sea, casi 7 años después, ¿no? Ahí está Balmis, Francisco Balmis, inoculando a los niños de Santa Fe de Bogotá. Últimamente, hace unos días, el 18 de noviembre de este año, la New York Times publicó un artículo preocupante, ¿no?, en el que decía que un trabajador en el laboratorio de Pensilvania había encontrado viales de viruela. Estamos hablando de viruelas viables, ¿no?
Sin embargo, esto fue desmentido por la misma CDC diciendo que esos viales no contenían virus vivos, sino que contenían la vaccinia, que es el virus muy similar a la viruela, pero que se utiliza para la vacunación, en la viruela. Acuérdense, los determinantes antigénicos en esta familia poxvirus, ¿ya?, son muy parecidos en todos, así que puede haber reacción cruzada, puede utilizar cualquiera de estos virus y como comparten los determinantes antigénicos, puede utilizar la vacuna y va a cubrir a todos estos, ¿ya? En el caso de la viruela, no utilizo viruela para la vacuna, sino utilizo vaccinia, un primo hermano, que es la viruela de la vaca, ¿ya? Le pongo algunos determinantes antigénicos y eso va a favorecer la aparición de protección inmunológica en el receptor de la vacuna. Entonces, miren, este 18 de noviembre de 2021 ya existe preocupación porque se encuentran viales con viruela activa, con viruela viva, ¿no?, aunque fue desmentido por la CDC después. Eh, ¿Cuál sería el fin de todavía mantener algunas cepas vivas de la viruela si ya se erradicó, ¿no? Bueno, el fin es sencillo. Rusia tiene, Estados Unidos tiene. ¿Por qué? Por el riesgo de una guerra biotecnológica, ¿no?, en base a viruela. Entonces todavía mantienen esos viales para la producción eh, potencial producción de vacunas en caso haya una guerra, ¿no? Una guerra biotecnológica en base a la viruela. Entonces esa es una noticia, miren, de ahora, de hace unos pocos días. Y por supuesto generó preocupación y la misma CDC ha tenido que salir a desmentirlo o a decir que no era viruela, sino vaccinia. Bueno, hablemos de la estructura y de la replicación. Como dije, estos son virus complejos, virus grandes, de una organización genómica mucho más evolucionada, mucho más compleja que sus antecesores, ¿no? Los virus, sobre todo ARN. Este es un virus ADN, de doble cadena, que ya tiene constitucionalmente algunas proteínas que va a permitir la transcripción, va a favorecer la transcripción y la traducción de estos genes. Les dije que la longitud del genoma en el caso de los poxvirus puede llegar hasta 190.000 pares de bases, ¿ya? Mientras que en el caso del SARS-CoV-2 llega a lo más 30.000 bases y en el caso de la hepatitis C a lo más 10.000 bases, ¿no? O sea, la complejidad de estos virus es mayor y por supuesto el tamaño también, ¿no? Estamos hablando de 230 nanómetros. Es un virus grande. Su estructura, bueno, tiene una membrana lipídica que encierra al genoma, ¿no? Un genoma que, les digo, está asociado con algunas proteínas que tienen capacidad catalítica o capacidad enzimática como polimerasas y esto va a permitir transcribir y traducir, ¿ya? No es como lo que ocurre en hepatitis C o en SARS-CoV-2, en los que no necesita proteínas preformadas con capacidad catalítica, sino que directamente ese material genético se va al ribosoma para la producción de proteínas, ¿no? Por eso es que son virus simples. Este no, este tiene mucho mayor complejidad y por lo tanto necesita la presencia de algunas polimerasas, algunas proteínas constitutivas, preformadas, ¿no? Para que puedan entender mejor, el ARN del SARS-CoV-2, de este bendito virus, como tiene una polaridad positiva, directamente es un monocatenario en polaridad positiva, sí, en sentido positivo, directamente va al ribosoma y genera proteínas. Estas proteínas se dividen en proteínas no estructurales y en proteínas estructurales, ¿ya? Las proteínas no estructurales generalmente se asocian, son como en promedio 16, se asocian y forman un gran complejo replicasa-transcriptasa. Entonces, aquí recién ya tengo las polimerasas, una vez ya traducido el ARN. Recién se forman las proteínas necesarias para que se pueda replicar el material genético y se pueda transcribir. No ocurre eso acá con la viruela. ¿Por qué? Porque la viruela ya preformado las proteínas. Mientras que en estos virus anteriores, como dije, necesita formarlo primero, o sea, traducir ese material genético y formar las proteínas, aquí ya las tiene listas. Eso se llama producción de enzimas constitutivas, ya las tiene listas. Así como el VIH tiene listas ya su retrotranscriptasa, ¿no? Aquí también tienen estas
estos ARNs polimerasas dependientes de ADN. Constitutivas, ¿ya? O sea, no necesita una traducción previa para formarse, como en el caso del SARS-CoV-2 o de la hepatitis C, sino que ya las tiene listas en el virión. Esto le da mucho más complejidad, ¿no? Por tanto, nos habla de que en la escala evolutiva están mucho más arriba. Los virus ADN están mucho más arriba que los virus ARN. ¿Cuál es el proceso de replicación? Como dije, es más complejo. El SARS-CoV-2 es, más que el SARS-CoV-2, la hepatitis C es muy fácil de explicar. El SARS-CoV-2 tiene algunos mecanismos de transcripción un poco más complejos, pero de alguna forma también se puede entender. Aquí no, aquí es más complejo todavía. Fíjense. Ingresa el virus, pierde su membrana externa, me encuentro con el núcleo. Al momento de tener el núcleo, y como ya tengo las proteínas necesarias para procesarlo, dije que tenía ya enzimas constitutivas, comienza la transcripción precoz. ¿Para qué? Para tener un ARN precoz, porque acuérdense, tengo un ADN. Un ADN tengo que transcribirlo en un ARN mensajero, ¿no? Tengo un ARN precoz y esto me va a generar recién proteínas precoces o enzimas precoces. Entonces, tengo una primera fase, la transcripción precoz, que va a depender de enzimas constitucionales presentes ya en el virus. En el caso del SARS-CoV-2 tiene primero que producirlas a través de la traducción. Aquí no, acá ya las tiene listas. Entonces ya me encuentro con las primeras enzimas precoces. ¿Cuáles son algunas de estas? La ADN polimerasa. Y esto me va a permitir generar o replicar el material genético para la prole, para los viriones hijos. ¿Ya? ¿Me entienden, no? Entonces, tengo ya, con la aparición de estas enzimas precoces, ya tengo ADN polimerasas, que no las tengo constitutivas, pero que al formarlas me va a permitir replicar estos ADNs para tener varios para la prole. Luego tengo una transcripción tardía, ¿ya? En la que se va a completar la transcripción y la traducción de las proteínas restantes, las enzimas tardías, y la unión de estas enzimas precoces y tardías me va a formar, o me va a ayudar a formar los viriones. Aquí está, se van a juntar las proteínas víricas precoces y tardías, y debido a que ya repliqué el ADN gracias al ADN polimerasa, voy a tener ya partículas viriones, partículas virales ya listas para infectar al resto de células, que se liberan por exocitosis. ¿Se dan cuenta? Es un poco más complejo acá los mecanismos de transcripción y traducción. Yo sé que ustedes me están entendiendo porque ustedes ya han llevado biología, han llevado la parte de bioquímica, ¿no? Entonces, estos son, pues, son conceptos básicos que tienen que dominar para entender este fenómeno de replicación de los virus, ¿ya? Ahora, ¿cómo desarrollo una vacuna? Bueno, ¿qué es lo que hicieron con la vaccinia, que es la viruela de la vaca? Bueno, puesto que no tiene tanta virulencia como la viruela humana, lo que hicieron fue añadirle genes exógenos al genoma de este virus, de la vaccinia, e introducirle algunos determinantes antigénicos de la viruela, ¿ya? Se le introdujo por ingeniería genética y esto me permitió tener unos virus hijos desarrollados en laboratorio con este gen incluido en un plásmido y que me va a permitir traducir proteínas propias de la viruela. ¿Por qué? Porque esos genes yo los introduje en laboratorio por ingeniería genética. Entonces me va a permitir tener virus vivos, no atenuados, virus vivos, pero con ese gen exógeno que me va a permitir producir determinantes antigénicos y una producción eficiente del sistema inmune. ¿Ya? Entonces, en el caso de la viruela, hablamos de virus vivos. ¿Ya? Son vaccinias vivas, pero con un genoma exógeno, o sea, un gen exógeno que me va a permitir la producción o la expresión de proteínas que generan una respuesta inmune adaptativa, ¿no? Vigorosa. Entonces tenemos aquí la primera vacuna, que viene de vacuno, ¿no? De vaca, utilizando ingeniería genética. Esta es la primera tecnología que se utilizó para la viruela, para ya utilizar vacunas industriales, ¿no? A gran escala, para la producción de vacunas a gran escala. Si nosotros
analizamos la situación actual y tratamos de hacer un símil con el SARS-CoV-2, el SARS-CoV-2, varias de las vacunas utilizan tecnologías no iguales, pero parecidas, ¿ya? Por ejemplo, el Sinopharm utiliza virus atenuado, o sea, es el mismo virus del SARS-CoV-2, pero atenuado, ¿no? Y sin embargo, todavía mantiene algunas secuencias del spike que me va a permitir generar una respuesta inmune eficiente, ¿no? En este caso, digamos que uno parecido a la vacuna de la viruela sería el Hansen, que es el que antiguamente se conocía como Johnson Johnson. No sé si han escuchado el Johnson Johnson. Utiliza vectores de virus también. Como acá se utilizó la vaccinia, Johnson Johnson utilizó el adenovirus como vector. Aquí utilizan vaccinia como vector, Johnson Johnson adenovirus, ¿no? Y las tecnologías nuevas, que son las del ARN, ¿no? Como Moderna y Pfizer. Entonces, fíjense, de aquí viene desde la inoculación de pústulas de la vaquita, que se llamaba variolización, hasta la producción de la primera vacuna en escala industrial de un virus vivo con ingeniería genética. Y después vinieron los virus atenuados y después, ahora, apenas con esto de la epidemia, han comenzado a desarrollar tecnologías más innovadoras como el ARN mensajeros, ¿no? Moderna y Pfizer. Bueno, las manifestaciones clínicas. Esto de acá casi ya es una cuestión histórica. Espero que nunca los médicos tengamos que toparnos con una infección de este tipo, de gran mortalidad. Pero para que tengan una idea cuál era la dinámica, más o menos hablamos de una incubación entre 7, 12 días, ¿no? Por ahí. El SARS-CoV-2 tiene una incubación entre 4, 11 días, o sea, están por ahí. La transmisión es exactamente igual, por inhalación de gotitas respiratorias y también por fomites, ¿ya? Aunque en el SARS-CoV-2 es mucho menos eficiente esta última, más es por inhalación. Aquí también pasa lo mismo, la inhalación y también por el contacto con las costras, ¿no? Que son altamente infecciosas, pero es menos eficaz comparándolo con la inhalación. O sea, la viruela se transmite básicamente por inhalación. La replicación, el fenómeno que les mencioné antes, este fenómeno de aquí ocurre a nivel de las vías respiratorias superiores. Y comienza su diseminación gracias a los macrófagos, tal y cual ocurre en el SARS-CoV-2. Los macrófagos se les conoce como el caballo de Troya de este virus, del SARS-CoV-2, porque son estos los que lo introducen en el alveolo y producen la destrucción del alveolo y también produce la lesión a nivel de la microvasculatura. Acá ocurre lo mismo. Los macrófagos son los responsables de llevar al virus al resto de órganos, ¿ya? Y aquí ya nos encontramos con la primera viremia, ¿ya? Nosotros sabemos, por inmunología básica, que las vías linfáticas drenan en los órganos linfáticos secundarios, que es donde los antígenos presentados por estos presentadores de antígenos van a entrar en contacto con los linfocitos naive o vírgenes, ¿no? A nivel de estos órganos linfáticos secundarios. Entonces, estos macrófagos infectados con el virus de la viruela se van a ir hacia los ganglios linfáticos. Y de ahí van a migrar, eso ya constituye la primera viremia, se van a ir a la sangre, ¿ya? Y como dije, estos virus tienen tropismo por piel, así que se va a los pequeños vasos de la dermis y ya van a generar las primeras soluciones de continuidad. O sea, va a haber rotura, vesículas, sale líquido y eventualmente se infecta, forma pústulas. Hasta ahí estamos en el día 16. Existe por la transmisión o digamos, la diseminación a causa de los macrófagos. Primero va a haber una afectación del sistema retículo endotelial, vaso, hígado, ¿no? Y posteriormente se va a ir a la piel, para después hacer una viremia secundaria y es donde se va a decidir si el paciente fallece o se recupera, ¿ya? A través de la viremia secundaria. Aquí es donde se define el destino del paciente. Por supuesto, la mortalidad es alta, pero también hay un porcentaje de pacientes que se recuperan.
¿ya? Fíjense la distribución. Este es un exantema vesicular propio de la viruela. Fíjense la distribución cara y hacia abajo, miembros superiores, tronco. Las primeras lesiones aparecen a nivel de la boca, mucosas orales, luego se extienden a la cara y luego van bajando. Al momento de acaecer la rotura de estas pústulas, ocurre lo mismo en absolutamente todas las pústulas. Esto lo diferencia de la varicela, porque la varicela viene por oleadas, o sea, comienzan la rotura de algunas vesículas, las costras, pero hay otra oleada que recién está emergiendo. Eso no ocurre en la viruela. En la viruela todo, o sea, las costras, la rotura de las vesículas ocurre simultáneamente en absolutamente todas las lesiones, ¿ya? Eso nos va a permitir hacer la diferenciación entre varicela y viruela. O nos permitía hacer la diferenciación. Felizmente no hay, o ya se erradicó la viruela, ¿no? Y espero que permanezca así. ¿Cuál es el tratamiento de la viruela? Bueno, el manejo era casi como el SARS-CoV, o sea, el manejo era esencialmente sintomático, pero existen ya algunos antivirales aprobados para su uso, ¿no? Ya se pueden utilizar algunos antivirales. Bueno, nos vamos al molusco contagioso que pertenece a esta familia de los poxvirus, ¿ya? Pero está incluido en otro género, no pertenece a los Orthopoxviridae o los ortopoxvirus que contienen a los virus más virulentos. Aquí encontramos a la viruela. Lo encontramos en otro género, ¿no? Que es el Mollusipoxviridae. Generalmente provoca lesiones de este tipo, unas lesiones perladas, umbilicadas, eso es característico de los poxvirus, las lesiones umbilicadas, las vesículas son umbilicadas, tanto en viruela como en molusco contagioso. La diferencia es que en el molusco contagioso no va a haber pues un compromiso sistémico, ¿no? Sino que es eminentemente superficial. El número de lesiones va a depender del estado de la inmunidad del paciente, si es inmunocompetente o inmunodeprimido, ¿no? Encontramos en el molusco contagioso 4 subtipos, ¿ya? Son el 1, el 2, el 3 y el 4. Molusco contagioso, subtipo 1, 2, 3 y 4. De estos 4, el 1 es el más frecuente y el que está asociado con infecciones a niños, mientras que el 2 está más asociado a pacientes con un compromiso del sistema inmune importante, como en el caso de pacientes VIH positivos, ¿ya? En estos, por supuesto, el número de lesiones va a ser mucho mayor, ¿ya? Sin embargo, no va a existir todavía un compromiso sistémico importante. Aquí tenemos un paciente inmunodeprimido, fíjense las lesiones. Esto estará dependiente del subtipo 2, ¿no? Que es el más frecuente en este tipo de pacientes. El subtipo 1 está más involucrado en la patogenia en niños. Ahí está, 4 subtipos, el 1, niños, el 2, inmunodeprimidos. La característica de las lesiones son pápulas translúcidas o color carne. La umbilicación central, ese es importante para la identificación. Y el número de lesiones va a depender del estado inmune del paciente. Si son 20 o menos, generalmente el paciente es inmunocompetente. Pero si es un paciente inmunodeprimido, puede haber hasta 100 lesiones. El número de lesiones crece. Este de acá será, este es en niños, ¿no? Aquí encontramos que sí, pues es un molusco contagioso, es responsable de este virus, Mollusipoxviridae, de este virus que pertenece a este género, pero del subtipo 1, ¿ya? Subtipo 1. Muy bien, como dije, de todos estos poxvirus, solamente 2 son o tienen como reservorio al humano, de los cuales uno ya desapareció, o sea, solo tenemos a uno que es el molusco contagioso. Pero existen otras enfermedades, ¿ya? Que tienen como reservorio un animal, pero que potencialmente pueden saltar e infectar humanos. Y esto ha ocurrido ahora, ¿hace cuánto? 15 años en Francia, ¿no? Donde hubo un brote de cowpox, o sea, la viruela de la vaca.
como ya no se utiliza la vacuna, o sea, ya ustedes ven en las cartillas de vacunación, en las estrategias de vacunación o de inmunización nacionales, ya no se utiliza la vacuna de la viruela, entonces todavía tenemos de alguna forma cierta susceptibilidad, ¿no? No a contraer viruela porque ya no existe, pero sí a las viruelas de algunos animales, ¿no? Ese, por ejemplo, es el ORF, que tiene la lesión muy parecida a la pseudoviruela, que generalmente está presente en las ubres o afecta a cabras y ovejas, ¿no? Le dicen la lesión del ordeñador, porque al momento de ordeñar es la primera parte que entra en contacto con la ubre. Entonces, fíjense cuáles son las características de estas enfermedades. Son enfermedades generalmente limitadas, lesiones limitadas, que no hacen diseminaciones sistémicas, o en todo caso no compromete la vida del paciente, como sí ocurre con los Orthopoxviridae. Este género es importante. ¿Ya? Acuérdense, el monkeypox y el cowpox son enfermedades que si bien tiene como reservorio los animales, puede eventualmente pasar al hombre y puede matarlos incluso. ¿Ya? Porque son cepas virulentas, pertenecen al Orthopoxviridae. Muy bien, eso es todo. No sé si hay alguna pregunta. Doctor, una consulta, buenas noches. Sí. El molusco contagioso tiene alguna localización en particular? O sea, inicia en algún lugar en particular o hay evidencia de que se ha encontrado en alguna localización esto en particular. Ya, el molusco contagioso baja en el lugar del contacto. Ajá, sí. Simplemente el lugar de contacto. En el lugar del contacto, efectivamente. Y el número de lesiones va a depender del estado del paciente, pero generalmente entra en contacto el virus en esa parte, comienza el crecimiento y no debe pasar de 20 lesiones si es que tienes un buen sistema inmunológico. Ahora, esas lesiones en el transcurso de los meses, se dice más o menos 8 meses, va a autolimitarse de forma espontánea. No necesita ningún tratamiento. Ya, ok, doctor, muchas gracias. Ya. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Preguntas, chicos? ¿O ya damos por concluida la Ahí está bien, doctor. exposición? Creo que ya no hay ninguna pregunta. Ya está. Perfecto. Entonces, damos por concluida la clase de hoy. Si ustedes quieren saber sobre SARS-CoV-2, me avisan, ¿ah? Podemos hacer una clase extracurricular. Tengo mucha información de SARS-CoV-2. Está bien, doctor. ¿Ya? Yo le voy a comunicar si es que mi compañero. Muy bien. Excelente. Listo, Bueno. chicos. Gracias. Compañeros, muchas gracias. Voy a dejar la lista un ratito. A ver. Ya está, compañeros. Ya pueden retirarse. Muy bien. Nos Muchas vemos. gracias, Gracias. doctor. Gracias, Gracias, gracias. doctor. Gracias a ustedes.